que hubo un pequeño inconveniente. Muy bien. Buenos días a todos ustedes. Espero el Señor les siga bendiciendo, les siga guiando. Es una bendición el poder compartir con ustedes la palabra de nuestro gran Dios. Y en esta mañana vamos a continuar nuestro estudio que dejamos hace 20 días de la epístola a los romanos. Vamos a volver a leer y quiero que leamos el texto base. Lo acabó de leer nuestro hermano Freddy, y quiero que volvamos nuevamente a leer, pero desde más atrás, desde el versículo 1 de Romanos capítulo 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, por esta razón, como el pecado entró al mundo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. El tema que estaremos tratando en esta mañana tiene que ver con dos personajes, Adán y Cristo. El tema que trataremos será el tema de los dos Adanes, y el eje principal es la justificación por la fe. Quiero que oremos. Amado Padre, nosotros te damos gracias en esta mañana por concedernos este gran privilegio de poder estar reunidos aún de manera virtual. Invocamos tu nombre y pedimos que tú tengas misericordia de nosotros. Me ayudes a mí en la exposición de tu palabra. No consideres mi pecado. Reconozco mis maldades, reconozco mis debilidades, reconozco que necesito de ti para poder exponer tu palabra, porque ¿quién será suficiente para ello? Pero también pido para que mis hermanos puedan estar atentos en este día para seguir con este maravilloso estudio. Ruego, Señor, para que podamos avanzar hoy en el tema que tú nos has propuesto. Pedimos tu bendición
y ruego, Señor, que conviertas al pecador y que edifiques al creyente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como lo decía hace un momento, en esta mañana continuamos con nuestra exposición consecutiva de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. En las últimas exposiciones nos hemos concentrado en la doctrina de la justificación, una doctrina que está abandonada hoy desde muchos púlpitos. Creo que la doctrina de la justificación es la esencia o la médula espinal del evangelio y de toda predicación. Si nosotros como predicadores no estamos hablando de que Dios está reconciliando al mundo consigo mismo y que Él tomó la decisión de reconciliar al mundo consigo mismo después de la caída, y que después de la caída el hombre no tiene paz y que necesita la paz para con Dios, si nosotros no estamos predicando de esa manera, estamos alterando el mensaje o estamos predicando otro evangelio, como lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Ahora, la belleza de esta doctrina consiste en el hecho de que como Dios declara al hombre justo, siendo un pecador sin hacer ninguna obra, porque Él cargó todas nuestras injusticias en Dios, es suficiente descansar en la obra de Cristo. Y para continuar, quiero que nos conectemos con lo expuesto hace 20 días que estuve frente a ustedes con la epístola a los romanos. En este capítulo, en los versos 1 al versículo 11, por eso les pedí que lo leyéramos, estudiamos las maravillosas bendiciones que recibimos al ser declarados justos o al ser justificados. Luego, allí en los versículos 12 al versículo 14, dimos comienzo o empezamos a estudiar dos reinos, los dos reinos, el reino de la muerte y el reino de la vida. Los dos personajes, como lo decía inicialmente, son importantes, Adán y Cristo. Y empezamos en estos versículos, en los versículos 12 al versículo 14 o 15, a sumergirnos en la realidad de la existencia del pecado y sus consecuencias en la humanidad. Por eso Pablo dice, por tanto, después de hablar de la reconciliación y los beneficios de la misma, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que hace el apóstol Pablo es aquí, en este texto, mostrarnos la realidad de la existencia del pecado y su alcance. El pecado en la historia entró por un hombre, no fue por el diablo. El hombre fue tentado y él mismo trajo el pecado a la humanidad. Y no solamente por este hombre vino la desgracia a la humanidad, en este caso Adán, sino que por causa de ser nuestro representante, nosotros todos pecamos en Adán y esto se transmitió a todas las generaciones de Adán. Más luego lo explicaré. Pero, sin embargo, podemos observar que Pablo presenta allí que por el pecado vino la muerte en primer lugar física, luego la muerte espiritual y seguidamente esperarán algunos la muerte eterna si no se reconcilian con Dios. ¿Y por qué razón? Por cuanto todos pecaron. Entonces, allí estuvimos hablando de Adán y el reino de la muerte, pero hoy quiero continuar con un pequeño ajuste en mi temática, no mostrando a Cristo y el reino de la vida, sino mostrando a esos dos reinos y a esos dos reyes, porque nuestro rey es el rey de gloria, y mostrando a Adán y a Cristo de manera paralela, mostrando la idea del pensamiento que Pablo trae aquí. Ahora, en estos pasajes, Pablo, siguiendo con el hilo conductor de la justificación y sus beneficios, como lo decíamos inicialmente, se dispone a mostrar cómo la muerte de un solo hombre, es decir, Jesucristo, porque allí en el versículo 11 dice que nuestro Señor nos reconcilió y nos reconcilió específicamente con su muerte. Entonces, lo que quiere hacer Adán en estos versículos del 12 al 21 es mostrarnos cómo la muerte de un solo hombre, es decir, de Jesucristo, puede traer salvación a muchos. Y para probar su punto, utiliza a Adán, nuestro primer padre, para establecer el principio de que las decisiones y acciones que tomamos afectan a muchas personas. Y estos versículos están minados de eso. Están minados de la decisión que cometió, de la decisión que tomó Adán, y de la decisión que tomó Cristo, y cómo la decisión que tomaron ellos afectó a la humanidad positiva o negativamente. Y es importante entender que estos dos personajes, es decir, Adán y Cristo, como lo presenta
aquí el texto bíblico, allí en el versículo 14, habla de Adán, y luego más adelante, en el versículo 14b, habla de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí podemos ver a los dos personajes, Adán y Cristo. Entonces, como lo decía, uno, su decisión afectó de manera negativa, en este caso a Adán, y el otro de manera positiva, es decir, a Cristo. Me puse a ver, y según las estadísticas de las Naciones Unidas, la población mundial hasta hoy, el 2020, consta de aproximadamente 7.000 millones de personas que están representadas por estos dos, por los dos Adanes, así lo llamamos, por Cristo o por Adán, nuestro padre, Adán, el del jardín del Edén. Ahora, unas están bajo la condición de Adán y morirán bajo su condición, es decir, bajo la condición que heredamos de él, es decir, el juicio, el pecado, pero otras vivimos y moriremos bajo la condición del legado de Cristo, es decir, reconciliadas con el Padre y declaradas justas. Adán pecó, y cuando Adán pecó, se nos imputó su desobediencia y castigo, es decir, se nos cargó a nosotros, a nuestra cuenta, sin aún nosotros haber estado allí físicamente. Si estábamos en los lomos de Adán, entonces se nos imputó, se nos cargó a nosotros no solamente el pecado de Adán, sino también su castigo. Pero también tenemos una buena noticia, es que Cristo obedeció lo que Adán no pudo obedecer, y llevó nuestro castigo, y llevó nuestra culpa. Él, siendo inocente, pagó por un culpable o por los culpables, y se nos imputó o se nos cargó esa obediencia de Cristo a nosotros. Cristo hizo dos cosas: obedeció la ley por nosotros, la cual Adán no podía obedecer y no pudo obedecer, y su descendencia tampoco, y sufrió el castigo por nosotros en la cruz. Entonces, qué maravilloso, porque uno nos declara culpables y el otro nos declara inocentes. Adán nos declara culpables y Cristo nos declara inocentes. Esto es conocido en la teología como la doble imputación. Ahora, con esto en mente, quiero que consideremos algunas cosas que Pablo nos presenta aquí. Pablo nos presenta en este pasaje cosas muy ricas, amplias, pero yo quiero que consideremos algunas cosas que Pablo nos presenta. Vamos a considerar tres cosas que pude encontrar aquí respecto a los dos Adanes que nos presenta Pablo en este pasaje, en estos textos. En el versículo 15 podemos encontrar dos obras: la transgresión, el don y la gracia. En segundo lugar, podemos ver en el versículo 16 dos resultados. Allí habla de dos resultados y con el don no sucede como en el caso de uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Nos presenta juicio y condenación, pero luego nos habla de la justificación. Justificación. Entonces aquí hay dos resultados de las dos decisiones: condenación y justificación. Y luego en el versículo 17 podemos notar dos reinados. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, aquí está el reino de la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Aquí habla del reinar en vida. Entonces hay dos reinados. El reinado de Adán es el reinado de la muerte, y el reinado de Cristo en la vida del creyente es el reinar en vida. Consideremos uno a uno cada uno de esos particulares. Entonces veamos en primer lugar las dos obras de los dos Adanes. Para poder partir de las dos obras de los dos Adanes, es necesario que leamos desde el versículo 14 y el versículo 15. Dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Mire qué interesante, porque aquí Pablo incluye a Moisés, hablando como el mediador de la ley, hablando como ese mediador del pacto mosaico. Dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Es decir, que después de Adán, los hombres siguieron muriendo, siguieron pecando, dice, a la manera de la transgresión de Adán. Y luego dice Pablo allí que el cual es figura del que había de venir. Es decir, no Moisés, sino Adán es figura del que había de venir. Luego dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, es decir, de Adán, uno murieron los muchos. Uno por la transgresión de aquel, de Adán,
de uno solo murieron los muchos. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Como podemos observar aquí, están presentes los dos Adanes. Entonces, en el versículo 14, en su parte B, Pablo dice que Adán es figura o semejanza de Cristo. Ahora, con esto Pablo quiere presentarnos dos cosas. Primero, Adán como cabeza de la antigua creación. Recuerden que Adán fue el primer hombre que existió en la humanidad y de él surgió todos los linajes de la tierra. Entonces, lo que vemos aquí es que Pablo nos presenta a Adán como cabeza de la antigua creación que se recibe de él la corrupción y la muerte. Pero luego, seguidamente, el mismo Pablo nos presenta a Cristo como cabeza de la nueva creación. Esa nueva creación no es una creación física, sino una creación espiritual. Es importante lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1:10, que somos hechura, 2:10, somos hechura suya, es decir, somos hechura de Cristo, de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos la nueva creación. Los creyentes, los justificados, somos la nueva creación. Entonces, Adán es la cabeza de la antigua creación y Cristo es la cabeza de la nueva creación. Y de aquí es donde partimos con los dos paralelos. Son dos paralelos de contraste que utiliza Pablo durante todo el pasaje. Ustedes pueden notarlo y quiero que lo vayan analizando. Pablo hace estos paralelos de contraste, porque uno es negativo y el otro es positivo. Ahora, en todos los 8 versículos podemos extraer una a una las cosas que hicieron Adán y Cristo, en las que somos afectados o beneficiados los seres humanos. Entonces, como estamos viendo las obras de los dos Adanes, veamos entonces cuál es la primera obra que vemos en el versículo 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión. En primer lugar, podemos observar que el apóstol Pablo muestra la primera obra del primer Adán. La obra del primer Adán es la transgresión y luego dice, porque si por la transgresión de aquel, entiéndase Adán, uno murieron los muchos. Es interesante observar la palabra transgresión y lo que trajo en sí la transgresión. La transgresión trajo muerte, ya lo había dicho en el versículo 12, y trajo muerte a muchos. Entonces, es importante tener presente que la transgresión debe ser entendida o que la transgresión debe ser entendida como delito. También puede ser considerado como caída o tropiezo. Esta palabra en el griego, en su significado básico, significa desviarse del sendero o apartarse de la norma. Dios le había dado una norma a Adán en Génesis 2:17, que de todo árbol del huerto podía comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comería, porque el día que él comiere, ciertamente moriría. Y Adán decidió desobedecer. Adán decidió desviarse de la senda que Dios o del sendero que Dios le había trazado. Dios puso a Adán en el jardín del Edén porque él no lo creó, lo creó en el jardín del Edén. Él no lo creó en el jardín del Edén, sino lo creó y luego lo puso en el jardín del Edén y le dio una ley. Él decidió desviarse de esa ley. Él decidió desviarse de esa ley y Pablo dice que por un solo delito, por una sola transgresión, por la transgresión de un solo hombre, los muchos, entiéndase todos, hoy es interesante esta expresión, los muchos, entiéndase todos por el contexto del verso 12. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, luego dice, así la muerte pasó a todos. Esos muchos que podemos ver allí en el versículo 15 son todos los todos del versículo 12. Pero el versículo 18 también dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Entonces es importante tener presente el juego de palabras, permítame decir el juego de palabras que el apóstol Pablo hace. Siempre es importante que cuando veamos una expresión o una palabra, utilicemos la Biblia porque la misma Biblia se entiende con la Biblia. Y esta palabra mucho y todos va a ser explicada más luego.
porque hay una tendencia de pensar que la justificación, como lo considera el católico romano, es extendida a todos los hombres, como el pecado fue extendido a todos los hombres. Entonces, Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, le concede la imputación de la obediencia a Cristo a todos los hombres. Eso piensa el católico romano, pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia sí enseña la universalidad del pecado, pero no enseña la justificación para todos los hombres. Entonces, es importante tener presente el muchos y todo que Pablo nos va a estar mostrando durante todo el pasaje. Entonces, el efecto de la transgresión, como podemos ver, fue en el versículo 15, ciñéndonos al versículo 15 y al contexto, fue para muchos. La transgresión, el delito de Adán fue universal. Es decir, que cada individuo que llega a este mundo viene en una condición de condenación y muerto espiritualmente. Ahora, estos murieron. ¿Y por qué murieron? ¿Por qué murieron? Porque todos los hombres, ¿por qué la descendencia de Adán murió? Porque todos los hombres estábamos seminalmente presentes en los lomos de Adán cuando éste pecó. Es decir, que como Adán era nuestro representante, la cabeza de la primera creación, entonces todos estábamos en él. Hechos 17, el versículo 26 dice que por una sola sangre Dios hizo todo el género humano. Así es de que nuestra vida dependía de la obediencia que Adán tuviese. Ahora, eso no quiere decir que no somos responsables después de la caída, porque Dios puso la ley y dio el pacto mosaico también, la ley moral, para que nosotros también la obedeciésemos, aunque no la podemos obedecer en la condición que quedamos de Adán, porque el hombre en Adán quedó muerto espiritualmente, bajo el juicio de Dios y bajo la condenación de él. Por lo tanto, mis hermanos, en virtud de nuestra descendencia física de Adán, heredamos de Adán la culpa y el castigo. La culpa y el castigo. En consecuencia, todos los seres humanos nacemos culpables del pecado original. Todos los seres humanos nacemos culpables del pecado original. Mis hermanos, teológicamente hablando, Adán es considerado como cabeza federal o cabeza pactual de la raza humana. Dios hizo un pacto con Adán en Génesis 2:17. Bueno, claro está que la palabra pacto no se encuentra allí, pero los elementos sí están implícitos allí. Un pacto es una promesa bajo juramento. Y Dios le dice a Adán que de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y luego dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí hay un juramento. Por lo tanto, la vida de Adán y su estado de inocencia, su condición en la cual Dios lo había creado, dependía de las obras, de la obediencia a esa ley que Dios había establecido en el Edén. Adán fracasó y Eva fracasaron y toda la posteridad entonces quedaron bajo esa condición. Entonces es importante tener presente que la salvación primero dependía de las obras de un hombre y sigue siendo por obras la salvación, pero no por las obras de nosotros los hombres, sino por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Nuestra salvación descansa en la obra gloriosa que Cristo hizo allí en la cruz de Calvario. Entonces, la desobediencia de Adán trajo condenación, corrupción y muerte. Romanos 5:12 por eso lo dice, que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cómo podemos ilustrar esto de esa cabeza federal o cabeza pactual? Porque así funcionan el Estado, así funciona el gobierno ante las Naciones Unidas. Un ejemplo, el presidente es nuestro representante. Nosotros lo elegimos como nuestro representante. Y el presidente nos representa a todos los colombianos. Si él toma malas decisiones, todos y cada uno de nosotros nos veremos afectados en él ante el mundo, aunque nosotros no hayamos tomado la decisión. Eso es algo muy parecido con lo que ocurrió allí en el jardín del Edén. Mis hermanos, como todos estábamos representados en Adán y como él no obedeció a Dios, Dios imputó, ojo con esta palabra, imputó, cargó a todos sus descendientes el pecado y la culpa.
Dios demanda obediencia perfecta para poder darle al hombre vida. Dios demanda al hombre obediencia perfecta y Dios demandó obediencia a Adán, pero él fracasó y perdió porque la muerte vino, la muerte física. Luego él se proveyó de animales y le hizo un sacrificio y le cubrió con pieles. Eso allí vislumbra la propiciación, es decir, la satisfacción que él mismo hizo. Él mismo satisfizo su ira allí. Ya estaba presentando la doctrina de la justificación. Entonces, Dios demanda obediencia perfecta para poder salvar al pecador, pero el hombre no puede ni quiere obedecer a Dios. Es importante tener presente que el hombre, al haber violado esa perfecta ley que le había dado en Génesis 2:17, quedó él incapacitado de buscar a Dios. Y aquí partimos de algo: incapacidad total humana. Porque nunca Adán, después de que quedó en condición de muerte, por haber desobedecido, de muerte espiritual, por haber desobedecido, él tomó la decisión de buscar a Dios. Dios lo busca y le dice: ¿quién te dijo que estaba desnudo? Nunca Adán tomó la decisión y tampoco reconoció su falta. Los hombres en Adán quedaron incapacitados totalmente y en una libertad, claro, en una libertad solo para querer hacer el mal, porque muchos dicen: ¿y el libre albedrío entonces para venir a Dios? Claro, el hombre tiene libertad, pero para pecar y solo pecar, para violar la ley. Claro que tenemos libertad para poder decidir qué comemos, qué vestimos, hacia dónde nos dirigimos, pero en cuanto a lo relacionado de querer la eternidad y querer buscar a Dios, el hombre quedó en un estado de muerte total. El hombre no quiere ni puede venir a Dios. En Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, qué interesante, que lo único que el hombre sin Dios está habilitado es para hacer el mal y no lo que Dios demanda. Ahora, nosotros hoy que somos creyentes y estamos en la capacidad de poder obedecer las demandas de la ley, porque ese libre albedrío que se perdió allí, Dios no lo ha devuelto. Mis hermanos, a reflexionar en esta obra que vemos nosotros aquí, de la obra de Adán, y bajo la condición en que quedamos, la decisión que tomó Adán nos lleva a nosotros a reflexionar algo. Si quedamos bajo muerte por la transgresión, déjenme decirles, vamos a morir. Mis hermanos, así nos cuidemos, así vayamos al gimnasio, comamos saludable. Si Cristo no viene, todos vamos a morir físicamente, pero no todos moriremos espiritualmente, porque hay unos a quienes se nos ha otorgado la vida. Ya hemos salido de la condición adámica para estar en la condición en la cual Cristo nos dejó, que es ser declarados justos. Con esto de que si nos cuidemos o vayamos a los gimnasios o comamos saludable, no nos vamos a escapar de la muerte. La muerte está siempre al lado nuestro, pero la vida está con nosotros. Ahora, con esto no quiere decir que no vamos a cuidarnos. Sí vamos a morir, y como lo he dicho en otras oportunidades, pero somos responsables de cómo llegaremos allí. Qué interesante. Entonces, la primera obra es transgresión y muerte, pero la segunda obra la podemos contemplar allí. En segundo lugar, veamos la obra de Cristo. Volvamos nuevamente allí a Romanos capítulo 5, versículo 15. Ya vimos la primera parte, pero leámosla nuevamente. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, miren lo que dice: abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? Porque aquí hay dos obras, la de Adán, transgresión, pero aquí habla de una obra. La obra de gracia, el don de Dios, la salvación. Y esto solamente mediante Jesucristo. La gracia abundante para muchos. No por Buda, no por Mahoma, no por Confucio, ni por ningún líder religioso. Solamente por Cristo. Cristo murió, pero no se quedó en la tumba, como los demás originadores de las otras religiones. Mohammed o Mahoma, Buda y todos ellos están sepultados y sus huesos existen.
pero Cristo resucitó para nuestra justificación. Esa fue la gran obra que hizo nuestro gran Cristo. Muchos que nosotros observamos aquí nuevamente, ya que Pablo lo utiliza en este versículo, ha de entenderse también por el contexto, como lo vimos anteriormente. Los muchos, según el juego de palabras del apóstol Pablo, no puede entenderse en términos de una gracia salvadora universal. Y lo reitero nuevamente, porque de aquí en adelante va a ser determinante esto, ya que esto iría en contra de todo el contexto inmediato y distante de la Escritura. Observemos que el versículo 18a dice que la condenación vino a todos los hombres, como también dice en el versículo 18 que vino a todos la justificación. Ahora, esos todos son los que reciben la abundancia de la gracia, de acuerdo a lo que dice el versículo 17b. La abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esos muchos y esos todos son los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por lo tanto, la obra de Cristo es particular, entiéndase de esta manera. La obra de Cristo es particular en la cruz, es decir, que Él vino a morir solamente por los que el Padre le dio, por los que creen, como dice allí en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Y allí, como lo dice en el versículo 17 al final, que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, ellos son los que van a ser justificados. Ellos son los que van a ser declarados inocentes, no culpables. No todo el mundo. Solamente los que reciben el don de la gracia. Mis queridos amigos y hermanos, creer que la obra de la gracia es universal es negar la eficacia de la muerte de Cristo. Ahora, puede surgir una pregunta. ¿Pudo el sacrificio de Cristo en la cruz salvar a todo el mundo? La respuesta es sí, pero no fue la voluntad del Padre. ¿Pudo el sacrificio de Cristo salvar a toda la humanidad eficazmente? Sí, claro que sí. E incluso al diablo, pero no era la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que el Hijo muriera solamente y justificara a los que Él le había dado. Entonces, afirmar que la obra de Cristo en su eficacia es universal es negar otras doctrinas. Por ejemplo, negar la doctrina del juicio final. Si ya Cristo nos justificó, pues, ¿para qué juicio final? Negar la doctrina del infierno o la condenación eterna. Pues si ya Cristo murió por todos, pues todos se salvan. Porque la muerte de Cristo en la cruz es eficaz. Entonces el infierno no existiría. Ahora, la Biblia prueba claramente lo que estoy diciendo, que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Vamos a Juan capítulo 6, el versículo número 38 en adelante. Bueno, desde el 37 para partir. Dice, todo lo que el Padre me da. Mire cómo lo dice el Señor. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Eso que el Padre le da está hablando de personas. Vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Luego argumenta, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Él fue el que fue enviado del cielo, cayó del cielo, vino del cielo. Caer, entiéndase que fue enviado, ¿no? No es que cayó, como decir cayó Adán en pecado. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Cristo no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ahora preguntémosle al Señor, Señor, pero dinos cuál es tu voluntad. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere, ojo, todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día final. Todo lo que Él me diere, no pierda yo nada. O sea que solamente los que están seguros son aquellos que el Padre le ha dado. Y si ellos están seguros es porque Él los declaró justos, que ya no están bajo condenación, que ya no están bajo la ira del Padre. Entonces es importante tener presente esto que Jesús está diciendo. La voluntad del Padre no fue salvar a todo el mundo, sino enviar a su Hijo a salvar a los que Él le había dado y que se los había dado antes de la fundación del mundo. Entonces, qué interesante. El versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuál? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna.
Entonces, si la salvación es universal para todos los hombres, estos textos no tendrían importancia. En Juan, el capítulo 10, el versículo 11 y 15 nos dice algo importante. Sé que muchos de los hermanos ya han escuchado, pero otros no. Juan capítulo 10, versículo 11, dice: yo soy el buen pastor, utilizando la figura de Cristo como pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y la Biblia muestra la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, los hijos de Adán, los hijos de Cristo, los hijos de Dios, los hijos del diablo, las ovejas y los cabros. Pero hay algo particular aquí, que dice que el pastor da su vida, pero da su vida es por las ovejas. Y no toda la humanidad son ovejas de Cristo. La humanidad está dividida, de acuerdo a Mateo capítulo 25, está dividida entre ovejas y cabros. Pondrá las ovejas a su derecha, a los cabritos a su izquierda. A las ovejas les dirá: venid benditos de mi Padre, y a los cabros apartados de mí, malditos al fuego eterno. Solamente Cristo vino a morir por las ovejas. Y el versículo 15 nos dice lo siguiente: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. O sea que esos justificados de Romanos capítulo 5 son las ovejas de Juan capítulo número 10. Son los que el Padre le dio antes de la fundación del mundo. Como lo dice Efesios 5:25, la esposa de Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y está hablando en el sentido relativo. Dios ama universalmente a todos los hombres en su amor general, en su amor de preservación, en su amor de sustento, en su amor de gobierno. Pero en su amor salvador, sus afectos solamente están para aquellos que el Padre le dio a él. Por lo tanto, solamente los que el Padre le dio podrán tener salvación, podrán ser justificados. En consecuencia, mis hermanos, estos pasajes que acabamos de ver, déjenme decirles, nos muestran que el sacrificio de Cristo fue eficaz y no potencial. Explico. Eficaz porque cada gota de sangre que Cristo derramó no se perdió. Y no es potencial porque Él no vino a los que Él pudo salvar, sino Él vino a salvar a los que el Padre le había dado. Él salva eficazmente. Efesios capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente, en pluma de Pablo. Permítanme compartir con ustedes estos pasajes para aclarar conceptos. Efesios 1, 4, según nos escogió, hablando Pablo de Pablo y la iglesia, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. O sea que ya habían unos allí antes de la fundación del mundo que el Padre había elegido. Y esos elegidos, por esos elegidos fue que vino a morir Cristo. Esos elegidos son los que el Padre le dio. Pablo los llama elegidos. Entonces la palabra muchos y todos debe ser entendida. Cristo vino a dar gracia abundante para muchos, no a todos. Estoy hablando en el sentido salvador. En el sentido salvador, no a todos. Claro que el evangelio es una forma de expresar su amor para con los hombres, pero no porque escuchan el evangelio van a ser salvos. Romanos capítulo 10 lo dice. Así que podemos ver el contraste aquí entre la obra de Adán y la obra de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 15. Podemos ver el contraste entre Adán y Cristo. Mientras que Adán con su transgresión trajo muerte, Cristo trajo gracia abundante. Vuelvo otra vez a repetir. Mientras que Adán con su transgresión trajo muerte, Cristo con su muerte trajo gracia abundante. En primer lugar, esta gracia es lo que la Biblia presenta como el don de Dios. Allí en Romanos capítulo 5. Pero esta gracia es una gracia abundante, es una gracia salvadora y es una gracia santificadora. Pablo lo decía. Pablo antes vivía en caminos horrorosos, pecaminosos y perversos. Pero Pablo habla de la gracia con tanta propiedad que yo lo llamaría el apóstol de la gracia. Y podemos observar allí en el versículo capítulo 1 de 1 Timoteo, versículo 13, Pablo decía que él le daba gracias a Dios en el 12 que lo había fortalecido en Cristo Jesús y que lo había tenido por fiel poniéndolo en el ministerio. Claro, él había sido perseguidor de la iglesia y él dice, habiendo yo sido antes, el 13 dice, blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Luego dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por eso es que, volviendo nuevamente a Romanos capítulo 5, versículo 15,
dice que la gracia es más sublime que la transgresión. La obra de Cristo es más majestuosa y es majestuosa, sublime, obviamente. Esta gracia es una gracia encarnada. Es una gracia encarnada. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y luego dice el versículo 17, lleno de gracia y de verdad. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esa gracia es la encarnación de Cristo. Y esta gracia se manifiesta en la obra de Cristo, de acuerdo a 2 Corintios 8 y 9. Entonces aquí podemos observar en el versículo 15 el contraste. Mientras que Adán con su transgresión trajo muerte, Cristo trajo gracia abundante a los hombres. Esto nos lleva a considerar nuestro segundo encabezado, los resultados de los dos Adanes. Versículo 16, Romanos 5:16. Luego dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Luego de haber considerado las dos obras de estos dos Adanes, ahora vamos a considerar que toda obra trae resultados. Y Pablo los contrasta aquí. Aquí vemos los resultados. Entonces, el primer resultado es el juicio. El segundo resultado es el don. Ahí habla. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Es decir, la obra de Cristo, el resultado de la obra de Cristo, el regalo para los hombres, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. El juicio vino a causa de un solo pecado, dice la Biblia, pero, ahí está el contraste, el don vino, o el regalo inmerecido, porque no nos lo merecíamos, vino a causa de muchas transgresiones. Mire el paralelo. Un solo pecado, juicio. Muchas transgresiones, justificación. ¿Ahora que vamos a pecar? No. Aquí está hablando de las muchas transgresiones de aquellos que el Padre le dio, porque por tantas transgresiones que hemos cometido, Cristo murió. Entonces veamos el juicio. Pablo dice que este vino a causa, como lo dice aquí, de un solo pecado. Fue un solo pecado que originó el problema, no muchos, uno solo. Fue un solo pecado que puso a la humanidad bajo sentencia divina, mis queridos hermanos y amigos. Y Pablo nos enseña con esto una verdad fundamental. Es que Dios, esto nos lo enseña, y quiero que lo tengan presente, y si lo pueden anotar, anótenlo de acuerdo a lo que vemos aquí. Es que Dios detesta tanto el pecado que apenas fue necesario un solo pecado para condenar a toda la humanidad y separarla de él. Un solo pecado fue suficiente. Eso nos muestra cómo el santo Dios, el Dios de la Biblia, de los 66 libros, detesta tanto el pecado que fue necesario un solo pecado para condenar a toda la humanidad. Esto nos ayuda a no subestimar el pecado. Esto nos ayuda, mis queridos hermanos y amigos, a no subestimar el pecado. Muchos lo subestiman, creyendo que para Dios un solo pecado no es tan grave. Muchos quizás consideran que no es tan importante si yo miento o no miento, si asisto a la iglesia o no, si leo la Biblia o no. Todo lo que es pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan capítulo 3 lo dice. Y que es transgresión de la ley es ir contra la ley. Es violar la ley. Hermanos, mi llamado hoy es a no subestimar el pecado. Recuerde que Dios castiga toda transgresión. Pablo dice que este juicio vino para condenación. Allí lo dice en el versículo 16. Porque ciertamente el juicio, ¿para qué vino el juicio? Para condenación, lo dice ahí. O sea, el juicio vino para, es el propósito, condenación. Este fue el propósito de haber traído el juicio sobre Adán. Y Dios, como juez justo, por haber Adán transgredido su ley, tenía que sentenciarlo y dejarlo en un estado de condenación. Un juez justo siempre condenará al transgresor. Ahora, en Adán, ninguno en este mundo es inocente, mis queridos amigos y hermanos. Todos estamos bajo pecado. Y aún los creyentes todavía cargamos un poco de pecado residual. Romanos capítulo 3, versículo 9 dice lo siguiente. Hablando Pablo de los judíos y de los gentiles, porque los judíos se creían mejor que los no judíos, los gentiles no son los amables, sino los paganos. Entonces Pablo dice en 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos?
Pues, es decir, hablando Pablo como judío, y responde el mismo: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecados, y él como creyente. O sea que los creyentes también todavía tenemos pecado. Y el que dice que no ha cometido pecado es un mentiroso, y el que dice que no ha pecado es un mentiroso. Claro. Entonces es importante tener presente lo que Pablo habla. El juicio vino a causa de las transgresiones. El juicio vino por una sola transgresión, por un solo pecado, para condenación. Eso nos lleva a considerar, en segundo lugar, el don. Ahí en el versículo 16. El versículo 16 dice: pero el don vino a causa de muchas transgresiones. En primer lugar, la causa para que viniera el don la vemos aquí. Y este don vino a causa, la causa del regalo de Dios, así como la transgresión, la causa del juicio y la condenación fue una transgresión. Así, este don vino a causa de muchos pecados, de muchos delitos, como lo dijimos anteriormente, al principio, de muchas perdón, hermanos, muchas formas de desviarnos o apartarnos del sendero. Vino por medio de muchas transgresiones. Ahora, las transgresiones de muchos son cargadas a Cristo. Y tengamos presente, las transgresiones, las muchas transgresiones que Pablo presenta aquí fueron cargadas o imputadas a Cristo, quien eficazmente las llevó sobre sí. Y esto es maravilloso. Aquí está la justificación. Y es importante definir eso, porque aquí estamos viendo en Romanos capítulo 5, versículo 17, justificación. ¿Y qué significa justificación? Primero, es importante definir qué no significa. Justificación no es como la Biblia Dios habla y lo traduce, que es hacer justo. Claro, eso va de acuerdo al dogma católico. La justificación no significa ser justo o bueno a alguien. No. Para nada. Cuando justificamos a una persona, un juez justifica a una persona o la declara inocente, nunca esa persona, al ser declarada inocente, puede llegar a decir que ya fue transformada su vida y que va a ser recta. La justificación significa que la persona no es culpable de lo que se le acusa. Eso, en términos básicos, es la justificación. Y vuelvo otra vez a repetir. La justificación significa que la persona no es culpable de lo que se le acusa. ¿De qué se le acusa al hombre? De transgredir la ley, de atentar contra la majestad de Dios, de violar los mandamientos de Dios, de rebelión. Entonces, cuando Él nos declara justos, que es un aspecto forense o legal, la justificación significa que la persona no es culpable de lo que se le acusa. En la justificación somos libres de la culpa, es decir, que soy declarado inocente. La ley me declaró culpable, pero en Cristo ya no lo soy. ¿Por qué? Porque Él llevó mi culpa. Ahora ya no voy a condenación. Por eso es que Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto de no ir a condenación se obtiene por medio de la fe, no hay otra forma. Pero quiero que miremos lo que dice aquí en el versículo 16. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Y decía inicialmente, antes de explicar en qué consiste la palabra justificación aquí, decía que las transgresiones de muchos le fueron cargadas, opuestas o atribuidas a Cristo, quien Él llevó sobre sí nuestras transgresiones. Y quiero que vayamos allí a Isaías 53. Libro de Isaías, el capítulo número 53. Está hablando del siervo sufriente. En este caso no es Isaías, porque Isaías nunca llevó nuestras enfermedades 53:4, ni tampoco sufrió nuestros dolores, y nosotros no le tuvimos por azotado y por herido de Dios y por abatido. Tampoco él tampoco fue herido por nuestras rebeliones, tampoco fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz tampoco fue sobre él, y por su llaga, es decir, por la llaga de Isaías, no fuimos nosotros curados. Pero quiero que miremos que este no solamente es un salmo, es un texto, profético, sino que en esa profecía resalta la obra de Cristo. Aquí está reflejando a Cristo.
Dice que él llevó, y subrayemos la palabra llevó, porque esto tiene mucho que ver con lo que dice Levítico capítulo número 16. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entiéndase que enfermedades y dolores no está hablando de enfermedades físicas, sino que está utilizando una forma de lenguaje para hablar de nuestros pecados, porque el pecado es como una enfermedad que lleva a la muerte. Entonces él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y luego dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y aquí está que en el versículo 4 dice que él llevó nuestras enfermedades, es decir, que se le cargó a él, y que el castigo de nuestra paz fue, es decir, cargado sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y como lo decía inicialmente, entonces aquí nos muestra que Cristo llevó la culpa y el castigo que nosotros merecíamos. Dios lo azotó, el Padre lo azotó en la cruz, utilizando obviamente a los hombres, para que nosotros pudiéramos tener esa paz, que esa paz fue sobre él. Ahora, esto tiene que ver con Levítico, el capítulo número 16. Quiero que miremos algunos pasajes porque no tengo el tiempo. Levítico capítulo número 16, para entender un poco lo que Cristo hizo en la cruz. Levítico, el capítulo número 16, y vamos a mirar los oficios sacerdotales. En el oficio sacerdotal tenían que traer corderos para el sacrificio, para la expiación, es decir, para satisfacer la ira del Padre, para redimir al pueblo, pero también para el perdón de los pecados. Y dentro de el perdón, el ser libre de culpa, entonces Dios le había dicho a Aarón lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 8. Aquí habla de dos tipos de becerros. Dice, leamos desde el 7. Después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Levítico 16, 8. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, y aquí al otro macho cabrío se le llama otra por Azazel. Así se le llama. No Azael, sino Azazel. Y hará traer Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él. Aquí está la palabra, porque este macho Azazel, no como lo dicen los adventistas del séptimo día, representa lo que Cristo hizo en la cruz, lo mismo que el otro, también representa lo que Cristo hizo en la cruz. Los adventistas del séptimo día dicen que Azazel representa al diablo, pero el diablo no llevó nuestros pecados, ni el diablo llevó nuestras culpas. Eso es herejía, eso es falsedad. Aquí está hablando específicamente de Cristo. Este Azazel es un tipo de Cristo. Lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, dice aquí, para enviarlo a Azazel al desierto. Versículo número 20. Dice, cuando hubiere acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrán sus 2 manos, mire cómo se tenía que hacer, sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y luego dice, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío, dice el 22, llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Y nunca más se volvía a saber nada de él. ¿Eso qué representa? Que él llevó nuestras culpas, que él llevó todos nuestros pecados y que los echó a lo profundo de la mar. Por eso es que cuando somos declarados justos, cuando Dios por medio de su Hijo Jesucristo nos imputa nuestro pecado a él, él lo perdona una vez y para siempre. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros los perdona una vez y para siempre. Y él nunca más se acordará de nuestros pecados. Qué maravilloso esto. Porque ahí es donde debemos descansar como creyentes. El don vino de esa manera. Volvamos nuevamente a Romanos capítulo 5. El propósito, mis hermanos, de que viniera el don, el propósito de que viniera el don es para la justificación. Aquí lo dice en Romanos 16. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, claro,
Dios dio la salvación, la concedió, porque no es algo que yo busco, no es algo que yo me propongo hacer para salvarme, porque no lo puedo hacer. Entonces vino a causa de muchas transgresiones, y ahí dice, ¿para qué? Para justificación. Y ya explicamos lo que es la justificación. Es decir, ser declarados justos, ser declarados sin culpa, ser declarados libres, ser declarados inocentes, no ser hechos. Una cosa es ser declarados y otra cosa es ser hechos justos. Mis hermanos, qué consuelo maravilloso lo que acabamos de ver, porque las multitudes de ofensas que vemos nosotros, que Pablo dice aquí, muchas transgresiones, las multitudes de ofensas de los justificados, aquí lo dice, a causa de muchas transgresiones para justificación. Las multitudes de ofensas de los justificados, no de todo el mundo, fueron puestas en Cristo y llevadas por él para ser declarados no culpables, sino inocentes. Por eso es que nos representa Cristo como cabeza de la nueva creación. Entonces la imputación de la transgresión de sus escogidos es a Cristo. La imputación, aquí vemos que la imputación es a Cristo. La imputación de los pecados de los que serán salvos es a Cristo, no de todo el mundo. Y es la consecuencia de nuestra justificación. Es el contraste notable. Una obra de maldad cometida por un hombre contaminó a todos. Y muchas transgresiones puestas sobre un hombre, es decir, Cristo, justifican única y exclusivamente a los que creen. A los que creen. Qué maravilloso. Eso nos lleva a nosotros a considerar no solamente lo que ya hemos considerado, las dos obras, los dos resultados, sino que también nos lleva a considerar los dos reinos. Porque hay dos reinos en la tierra. Aunque está el gobierno de Dios, pero hay dos reinos. El reino del pecado, donde están reinando la mayoría de los hombres, y el reino de Cristo. Porque los creyentes estamos reinando en vida con Cristo. Leamos versículo 17, todos allí en casa. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, escuche, vuelve otra vez a utilizar uno solo, y transgresión, pues si por la transgresión de uno solo, ¿qué hizo? Reinó la muerte, subrayé eso, por la transgresión de uno, es decir, de Adán, reinó la muerte, mucho más, reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Y qué interesante esto, porque eso nos ayuda a entender lo que dice el versículo 20, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque sí, por la transgresión de uno, por la violación de la ley, por errar del blanco, por no acatar lo que Dios decía, reinó la muerte, vino la muerte y gobernó y ha gobernado hasta que Cristo venga, porque el último enemigo que Dios pondrá bajo sus pies será la muerte. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, pero no tenemos el tiempo para ir allí. Pero aquí vemos nosotros que reinó la muerte por la transgresión de Adán. Dice mucho más, es decir, que es sublime. Reinarán, dice el texto, no dice reina, sino reinarán en vida por uno solo. ¿Quiénes? Los que hemos recibido el don de la gracia, el don de la justicia, la abundancia de la gracia. Entonces, dice, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, el que recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, qué interesante, porque habiendo considerado la obra, el resultado, ahora consideramos estos dos reinos en los cuales está representados los 7.700 millones de personas que hay en el mundo. Y esos 7.700 millones de personas que hay en el mundo están bajo el reino de Adán, y otros estamos reinando en vida con Cristo. Entonces, ¿cuáles son esos dos reinos? Primero, el reino de la muerte. Pablo dice que la muerte reinó a causa de la transgresión cometida por Adán. Y el reinado de la muerte significa que todos los descendientes de Adán son súbditos de la muerte e incapaces de evadir su dominio. Todos los descendientes de Adán son súbditos, son esclavos, son dueños, son dominados y son incapaces de evadir el dominio de ella.
Cuando reina la muerte sobre el ser humano, significa algo, mis queridos amigos y hermanos. Cuando reina la muerte sobre un ser humano, significa que éste no tiene dominio sobre el pecado. No solamente estemos pensando de la muerte física, quiero ir mucho más allá, porque estamos reinando en vida con Cristo, ¿cierto? Pero también otros están reinando, están en el reino de la muerte. Pero cuando reina la muerte sobre un ser humano, significa que éste no tiene dominio sobre el pecado. ¿Quiero saber yo si estoy en el reino de la muerte? Es porque el pecado me domina a su propio antojo. Él es mi amo, Él es mi Señor. Yo hago lo que Él dice, lo que a Él le place y lo que a Él le parece, lo que es su voluntad. Entonces, aquellos que están en el reino de la muerte están dominados totalmente por el pecado y hacen la voluntad de Él porque su voluntad es esclava del mismo. Por lo tanto, el pecado se enseñoreará de estos que están en el reinado de la muerte. Quiero tomar un pasaje que se encuentra allí en Juan, el capítulo 8, versículo 34. Rápidamente dice la escritura: Jesús respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Y los hombres que no han recibido la justicia de Cristo, que no han recibido la gracia, que no han recibido la bondad, el don inmerecido, son esclavos del pecado. Son esclavos del pecado. Y Jesús lo dijo, de cierto. O sea, cuando la escritura habla de cierto, no simplemente está confirmando, está diciendo una verdad, sino que esa verdad es importante, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. O sea, que aquellos que están en el reino de la muerte son esclavos, hacen lo que el pecado les dice. El pecado es dueño de ellos, no Cristo. Ellos crean su propia religión. Algunos de ellos creen confiar en Dios, creen creer en Dios, andan con una Biblia debajo del brazo, van a los cultos, cantan himnos o van a las iglesias y se arrodillan ante imágenes, pero son esclavos de sus propias pasiones porque están en el reino del pecado. Ahora, esta persona puede ser lo más religiosa posible, pero si está bajo el imperio tirano de la muerte, aunque sea un fiel religioso como el fariseo de Lucas 18, que fue al templo a orar y oraba consigo mismo diciendo, Señor, yo te doy gracias porque no hago esto, no hago aquello, etcétera, porque la falsa religión cree que puede justificarse por medio de las obras, y eso es lo que hace un religioso que está bajo el gobierno del pecado, que está bajo el dominio y bajo el tirano imperio del pecado. Simplemente es un religioso que tiene la forma de la religión, pero no tiene la esencia de la religión. Mire, esa persona jamás podrá huir de sus pecados, a menos que el Señor lo saque de ese reino. Para que una persona pueda huir de ese pecado y que el pecado ya no sea el dueño de su vida, el Señor tiene que sacarlo. Eso nos lleva a considerar rápidamente, porque se me acabó el tiempo, se me agotó el tiempo, no solamente el reino de la muerte, sino el reino de la vida. Ahí en el 17 dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. En Adán se reina en muerte, en Cristo reinamos en vida. Y Pablo dice que este reino es más sublime que el reino de la muerte, cuando hace la afirmación, mucho más reinarán en vida. Pablo dice que los creyentes estamos reinando en vida, y ya lo había dicho anteriormente, pero vuelvo otra vez y lo reitero para que usted sepa cuál es su posición, mi querido hermano, si es creyente. Y si no es creyente, para que usted sepa cuál es su posición. Estamos reinando en vida. No esperamos un reino futuro solamente, claro, en el siglo venidero, pero es que ya estamos reinando en vida porque fuimos declarados no culpables, sino justos. Estamos reinando en vida a causa de Cristo. En su uso práctico, reinar en vida, ¿qué significa? Significa que como Él nos dio vida espiritual, ya no estamos bajo el imperio de la muerte, o sea, bajo el dominio de la muerte, ahora sí tenemos poder. Antes no lo teníamos. Pero como ya no estamos bajo el dominio de la muerte, si hemos sido declarados justos, si Cristo nos ha salvado, ahora sí tenemos poder sobre el pecado para que éste nos enseñoree de nosotros. Y quiero que vayamos más adelante, que por ahí vamos a pasar cuando expongamos. Romanos capítulo 6, versículo 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, le está diciendo a los hermanos que estaban en Roma, que en un momento estuvieron bajo esa condición, que eran esclavos del pecado. Luego dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y luego dice el 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Claro que seguimos siendo esclavos, pero ahora pasamos de dueño.
Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos o siervos de la justicia, es decir, de Cristo. Por eso es que ahora hacemos lo que Cristo le agrada, lo que Cristo dice, lo que Él dice en su palabra, lo que Él habla en su palabra. Somos esclavos de Él y le servimos a Él, no al pecado, no a la maldad, no a nuestros placeres. Un día pasaba con mis hijas, estaban ellas pequeñas, aquí hay un parque que se conoce como el Parque Santander, y les instruía bíblicamente y les decía, porque habían muchas personas en una condición como de romanticismo. Pero al frente de ese parque hay lugares o moteles donde la gente va a fornicar, a pecar, a hacer sus maldades. Yo le decía a mis hijas, ¿por qué tu mamá no tiene un amante? ¿Por qué tu papá no tiene un amante? Porque Cristo nos transformó. Y ahí está. Porque Cristo sacó de la esclavitud a John, a Marta y a todos los creyentes. Y ya no son esclavos del pecado. Ahora sí podemos nosotros hacer la voluntad de Dios. Por eso es que la Escritura dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Allí en el versículo 9, quiero que nos volvamos a Romanos capítulo 6, versículo 9. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. El versículo 11 dice lo siguiente, así también vosotros considerados, le está diciendo a los creyentes, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí es cuando estamos reinando en vida. ¿Por qué? Porque ya hemos sido muertos al pecado. Dice, no reiné, dice el 12, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora, ahorita quiero explicar un poquito acerca de eso, porque hay momentos donde se nos olvida esto. Ni tampoco presentéis, es una exhortación, vuestros miembros al pecado como instrumentos de justicia, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El 14 es clave. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso, si usted es una señorita o un joven creyente que no ha conseguido mujer o no ha conseguido hombre, no va a decir, o esposo, no va a decir, ay, pues como no lo consigo, entonces voy a conseguirme un impío. No, porque la Biblia dice que no debe unirse en yugo desigual con los incrédulos. Ay, o va a tener intimidad antes del matrimonio. No, porque la Biblia dice que nuestros cuerpos son santos. Y que aquel que se une a una prostituta o a una fornicación se une a una prostituta. Eso lo dice. Ya no nos dejamos llevar por nuestras pasiones. Por eso es que 5:17 lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura ves. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso es para los que están reinando en vida. No solamente nos declara justos, sino que también nos hace justos. Hay una diferencia entre declararnos justos y ser hechos justos. Ya no se vive una vida de pecado como antes se tenía. Aunque sabemos tanto por la experiencia como por la escritura, que no debemos negarlo, sabemos por la experiencia como por la escritura que aún seguimos envueltos todavía en los harapos pecaminosos del viejo hombre, como lo dice allí en Efesios, el capítulo 4, el versículo 22, porque aún todavía seguimos con esos harapos viejos y no queremos. Muchas personas aún todavía anhelan el mundo, están en la iglesia, anhelan el mundo. Es innegable, porque aún todavía tenemos luchas. 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todavía nos vemos envueltos en los harapos pecaminosos del viejo hombre. Pero el pecado, una de las cosas que sí es importante tener claro es que el pecado ha dejado de ser la naturaleza o el amo del creyente. Ya el creyente no va a deleitarse en eso. Ahora, en este reino ya no somos víctimas del pecado, sino luchadores victoriosos sobre el pecado. De acuerdo a lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57. Mis hermanos, volviendo nuevamente a Romanos, es importante tener presente que el apóstol también afirma que este reinar en vida es exclusivo para aquellos que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. No para todos. No todos los hombres van a recibir la justificación. No todos los hombres, solamente aquellos que tienen fe pueden recibir la justificación. Como podemos notar allí en el versículo 17 al finalizar,
Pablo habla de la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia, pero habla de algo, habla de recibir. Sí, está, pero hay que recibirla. Por lo tanto, el hombre tiene la responsabilidad de creer para recibir el regalo de Dios a través de Cristo. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quiero que leamos los últimos versículos y quiero simplemente pasar así, rápidamente. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Y ya entendemos que todos los hombres aquí, en la justificación, no está hablando de toda la humanidad, sino de aquellos que recibieron el don de la gracia, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justos o declarados justos. Estos dos versículos, para concluir, estos dos versículos resumen la analogía entre Adán y Cristo, de lo que hemos venido tratando desde el principio. Según el apóstol, en estos dos textos nos indica que la desobediencia trajo condenación y sentenció al hombre como un ser pecador, como también nos demuestra que la obediencia de uno solo nos trajo la justificación a los que recibimos la abundante gracia y el don de la justicia. Por lo tanto, aquellos que hemos recibido el don de la gracia y el don de la justicia, Él nos ve no como pecadores por medio de Jesucristo, sino nos ve como no culpables, como si jamás hubiéramos pecado. Y eso es maravilloso. Alrededor de esto quisiera que reflexionáramos en dos preguntas de manera general. Para usted le hablo, que está ahí, hermano y amigo. ¿Quién lo representa a usted? ¿La cabeza de la antigua creación, es decir, Adán, o la cabeza de la segunda creación, es decir, Cristo? Y quiero referirme tanto a los amigos como a los creyentes. Mi amigo, si usted muere hoy y Adán lo representa, Pablo dice en el versículo 19 que por la desobediencia de Adán, usted será visto como un criminal. Y como lo dice el verso 16, usted estará bajo el juicio de Dios y no tendrá escapatoria. Dios como juez justo tendrá que condenarlo. Pero si usted quiere salir de esa condenación, es necesario que hoy reciba la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Si usted lo hace hoy creyendo en lo que Él hizo por usted, que Él llevó sus iniquidades y sus pecados, el mismo Padre le imputará la perfecta obediencia de Cristo a usted. Lo justificará y le quitará aquellas injusticias que le fueron imputadas antes de nacer. Y para usted, mi querido hermano, sé que aún seguimos vestidos con los harapos del pecado, como lo decía anteriormente, pero recuerde que usted ya no está muerto y por lo tanto el pecado no se enseñoreará más de usted. Por lo tanto, quiero exhortarle a que no subestime más el pecado. Si Dios condenó a la humanidad por un solo pecado, si usted es creyente, Dios tendrá que castigarle su pecado y disciplinarle. Recuerde que Dios trajo juicio sobre la humanidad por ese solo pecado. Por eso le ruego que hoy presente sus miembros de su cuerpo como utensilios para Dios. Le ruego que se vuelva hoy a Dios y reine en vida con Cristo, no dejándose controlar más por el reino de la muerte, por el pecado. Recuerde que su rey es Cristo y no el pecado. Por eso le exhorto para que desde hoy no siga dejando reinar más ese rey en su vida, sino que hoy, como se dice en el ajedrez, por medio de Cristo le dé jaque mate. Vuélvase a Cristo hoy para que usted pueda vivir una vida abundante. Quisiera que miráramos la obra de Cristo en la cruz para justificación a aquellos que no han sido declarados justos, pero para santificación también a aquellos que ya hemos sido justificados. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por habernos enseñado, por habernos instruido, por haber enviado a tu Hijo a darnos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Padre, en este momento sé que detrás de esta pantalla, allí hay personas que están escuchando el Evangelio y que quizás lo están escuchando por primera vez. Señor, lo que tú hiciste en la cruz de Calvario fue magnífico, fue en sobremanera abundante, lleno de gracia y de verdad. Hiciste una obra vicaria allí en la cruz de Calvario para darnos vida eterna y sacarnos de la condenación y del juicio bajo el cual estábamos. Yo te quiero pedir, Señor, para que las personas que están bajo el reinado de la muerte puedan hoy
Tú concederle la gracia y el don de la justicia y que ellos puedan recibir por fe eso. Pero también pido por aquellos que no, que aún creyendo, siguen viviendo bajo el dominio de sus pasiones y pecados, como si no hubieran salido del reino de la muerte. Padre bueno, te doy muchas gracias porque nos has enseñado las dos obras, los dos resultados y los dos reinos que trajo la decisión de Adán y la decisión de Cristo. Que tu bendición sea sobre tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén y amén.